Hace unas semanas estuvimos considerando el mandamiento honra a tu padre y a tu madre. Estuvimos considerando el por qué está allí, su lugar. Seguramente no está donde nosotros lo pondríamos otro mandamiento, pero está en el lugar que Dios quiere que esté. También vimos la importancia de dicho mandamiento. Enfatizamos la responsabilidad de los padres como autoridad sobre el niño en el hogar, pues si se hace un buen trabajo allí, ese niño respetará a sus padres y cuando sea adulto lo hará en todo ámbito. En cambio, si los padres no se lo toman en serio, el daño que sufrirán los niños y jóvenes que rechazan la autoridad de sus padres será muy desalentador y destructivo. Puede que ahora te parezca gracioso algunas desobediencias del niño, pero te puedo asegurar que cuando tenga 13, 14 años y te diga, déjame en paz, tú no mandas sobre mí, no te hará tanta gracia. Rechazar la autoridad paternal devasta a la joven generación y la sitúa en la senda del fracaso, sufrimiento y, por último, en el juicio de Dios. Mucho de la publicidad moderna del cine retrata a los hijos como sabios y a los padres como estúpidos, por lo que los hijos deciden obedecer solo lo que les da la gana. Pero es por el pensamiento que tienen acerca de sus padres, que son estúpidos, que son tontos, que no se enteran de nada. Nuestra cultura y toda la ingeniería social como herramienta a su alcance, por medio de los medios de comunicación, cine, ocio, nos incita a cuestionar todo lo que representa la autoridad, ya sea en el hogar, en el trabajo, ya sea en la sociedad, la autoridad civil y también en la iglesia, también. Desde temprana edad el niño siempre se encontrará con alguien presto a decirle que haga lo que a él bien le parezca, que no tiene por qué obedecer a sus padres, ni a nadie. Pero gracias a Dios que Él no nos ha dejado en la oscuridad, en lo que respecta a los deberes de los hijos e hijas. Hoy quisiera que consideráramos el significado del mandamiento, el motivo para obedecer, la promesa con una maldición implícita y, por último, su alcance, el alcance que tiene este mandamiento. En primer lugar, veamos el significado. ¿Qué significa honrar a los padres? Así que les voy a pedir, niñas, a ustedes que estén atentas hoy, un esfuerzo, un sobreesfuerzo. Yo sé que Gema está malita, pero bueno, les voy a pedir un sobreesfuerzo, pero que no es solamente para las niñas, es que es para todos nosotros, este mandamiento. ¿Qué significa honrar a nuestro padre y a nuestra madre? Primeramente, honrar a los padres es tenerles respeto. Por ahí se empieza, por ahí empieza todo. Antes de obedecer es respetar. El apóstol Pablo habla a los padres terrenales y habla de reverenciarlos. Reverenciarlos es respetarlos. Dice él, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Esto es, los respetábamos. Los hijos deben honrar a sus padres teniéndoles un aprecio profundo y un respeto amable. Y esta reverencia debe ser expresada de las siguientes formas. Interiormente, con un temor combinado con amor. En Levítico 19, versículo 3, leemos, cada uno temerá a su madre y a su padre. Y es digno de nuestra atención esto, porque en el quinto mandamiento el padre es mencionado primero, pero aquí en Levítico 19 es la madre. Y nos podemos preguntar, ¿por qué? Pues aquí la madre es mencionada primero por dos razones. La primera razón, para honrar a la madre. ¿Y por qué? Porque por las debilidades inherentes a su sexo puede llegar a ser desdeñada y despreciada por sus hijos.
porque la ven débil. Y la segunda, porque la madre soporta más por sus hijos que el padre. Pero ambos padres, tanto el padre o la madre, deben ser respetados, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dios no dice, honrarás a tu padre y a tu madre si se lo merecen. No. Dios quiere que honremos a nuestros padres por el simple hecho de que son nuestros padres. No si se lo merecen o no, sino que los honremos porque son nuestros padres. Ese respeto se expresa tanto con sentimientos, con palabras, como con acciones. Reverenciar a los padres con palabras se refiere a cuando se habla directamente con ellos o cuando se habla de ellos a otros. Es muy común, yo me acuerdo en mi generación, cuando era un adolescente, en los años 80, que se le llamaba al padre viejo, mi vieja. Pero eso es una falta de respeto. Mi viejo, mi vieja. O hablarles como un colega, como que mi padre es un colega y le trato de tú a tú. Reverenciar a los padres es como hablamos con ellos, qué palabras empleamos con ellos o cómo hablamos de ellos a otras personas. Consiste en parte tener conciencia de su posición de superioridad, o sea, de autoridad, y conservar una actitud reverente hacia ellos como personas que Dios puso para estar por encima de ti, por encima nuestra. Si no hay reverencia en el corazón, no puede esperarse en la conducta y tampoco se manifestará respeto en nuestras palabras. Pero todo empieza en el corazón. Si no hay reverencia allí, ¿cuántas veces le hemos levantado la voz a nuestros padres? ¿O no le hemos dejado terminar de hablar porque pensábamos que lo nuestro era más importante que lo que ellos tenían que decirnos? Nuestra reverencia por ellos tiene que ser tan grande que refrene nuestras palabras cuando estamos en su compañía por todo lo que ellos se merecen. Aunque no estemos de acuerdo en algunas cosas con ellos, es su opinión. Hemos de conducirnos dándole el mayor honor. En Levítico 19:32 nos dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y fíjese cómo sigue el versículo, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Esa es la voluntad del Señor. Honrarás el rostro del anciano. Nuestros padres deben ser honrados aun cuando sus vidas no sean un modelo a seguir. Y ahí lo vemos también en las exhortaciones del apóstol Pedro a las hermanas casadas que tenían esposos que no eran creyentes. Y decían que con su conducta de respeto, de amor hacia ellos, podían quizás ganarles para el Señor. Así que no es excusa el que el ejemplo de nuestros padres no sea un modelo a seguir y ya con eso no les vamos a respetar. Recientemente estuvimos en la isla de La Gomera, como todos lo saben, y coincidimos de vuelta a Fuerteventura en el aeropuerto con un grupo de muchachos que habían viajado con sus padres a un encuentro deportivo. Y ya en la cola, antes de embarcar, uno de los padres llamó a un muchacho que estaba a unos metros delante y los padres estaban detrás de nosotros. El padre le llamó para que estuviera con ellos, porque se había adelantado y le estaba llamando para que estuviera con ellos porque ya estábamos a punto de embarcar. Pero el joven hizo como si no hubiera oído. Miró al padre y él siguió allí. Entonces el padre le dijo que viniera entonces a tomar su documento de identidad, ya que el hijo vio oportuno que él tenía que estar delante y no atrás con ellos, pues ya el padre, mal hecho ya,
cedió para darle el carnet y que el niño se saliera con la suya. Y la respuesta del muchacho, con actitud desafiante y prepotente, fue: ven tú. Estábamos ahí mi mujer y yo. Estuve a punto de saltar. Pero estoy pidiendo al Señor que me ayude a ser prudente y más sabio de lo que lo soy ahora, y no dije nada. En la tienda a veces sí tengo que decir cosas así. Al final el joven me miró, no sé cuál sería mi cara en ese momento, pero me miró y se fue para atrás con los padres. La actitud de ese muchacho hacia sus padres me dio tristeza, aunque en el momento sí me enfadó un poco por la actitud desafiante, prepotente, orgulloso, pero es una lástima. Porque ese niño tendría 10 años o 11 o 12, como mucho. Y si ya es así en el hogar, no es de ahora, es de antes. ¿Qué será cuando tenga 15, 16, 18, 20? ¿Qué va a ser? La actitud de ese muchacho hacia sus padres evidencia la falta de respeto y amor a sus padres. Y también la ausencia, seguramente, de la disciplina por parte de los padres en el hogar. Es muy probable que sus padres también hayan sido desobedientes a sus padres, y yo no creo que exista un karma, como ahora está de moda, que todo es el karma. Pero sí estoy seguro, porque así lo enseña la palabra de Dios, que los pecados de los padres y sus debilidades pasan a sus hijos. Y como hemos leído en la meditación de 2 Samuel 15, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Los niños, cuando son muy pequeños, hay que ir poco a poco con ellos, pero sin descanso. Enseñarles a escuchar, a prestar atención. Eso los padres que ya lo están haciendo y lo llevan haciendo años saben que es así. Lo primero que tienen que hacer es hacerles que escuchen, que aprendan a escuchar. Porque el niño en sí mismo no escucha. Sí, y está en otra cosa. No. Enseñarles a escuchar. La instrucción de escuchar es muy importante y se va perfeccionando en el crecimiento del muchacho, paulatinamente, y sigue hasta cuando es adulto. Qué importante es escuchar. Honramos a los padres cuando escuchamos lo que tienen que decirnos. Y es cierto que las canas no siempre encierran sabiduría, pero hay una sabiduría que se gana con la edad y con la experiencia, que no debe ser despreciada. En cualquier caso, el proverbio bíblico tiene una palabra sabia para todos nosotros, y en especial para los jóvenes que están en el hogar paterno, y es: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Escuchar es honrar. Escuchar a los padres es honrar, es respetarles, es amarles. No tenemos por qué aceptarlo todo, creerlo todo, seguirlo todo, pero escuchar y respetar es una forma importante de honrar a nuestros padres. La actitud de despreciar el consejo paterno simplemente porque proviene de nuestros padres es pecado. Es pecado. Porque hay malicia en el corazón. No saben nada. ¿Qué van a saber ellos? Qué común es esta necedad, sobre todo en los adolescentes. Piensan y llegan a creer que en su corta edad de vida sobre la tierra lo saben todo y que sus padres no saben nada. Entre las iniquidades prevalecientes de la juventud podemos mencionar el orgullo. Este es un pecado que es común en todas las edades, pero con frecuencia infecta particularmente en los jóvenes, el orgullo.
El orgullo es el padre de muchos otros males. Lo vemos demostrado en el hijo pródigo, en el Evangelio de Lucas. Dios aborrece el orgullo. Por eso en Proverbios 16:5 nos dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Abominación es a Jehová. Honrar a los padres es obedecerles. Este es un deber, y así lo ha prescrito en las Sagradas Escrituras el Espíritu de Dios, y se empieza en el hogar hasta que se abandona para vivir solo o formar una familia. Es la obediencia, bajo el techo paterno. Obedecer a papá y a mamá, no a uno y al otro no, a los dos. A los dos. Leemos en Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres. Y la obediencia debe comenzar temprano, pues es cuando más necesitamos la guía y la autoridad paterna. El Señor Jesús fue un ejemplo en esto para los hijos. Se sujetó a sus padres. Consideren un momento, Él, a quien se le sujetaban los ángeles, se sujetaba a sus padres. Y la obediencia es universal. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. En todo. No en lo que me gusta, no en lo que me agrada, no cuando me interesa, porque quiero sacar otra cosa en beneficio, entonces le obedezco, y así se pone contento papá y mamá, y así yo puedo recibir lo que quiero. La obediencia es universal en todo, en las cosas en las que no coinciden, por más que les cueste, tienen que obedecer a sus padres. El niño en el hogar. Pero aunque los hijos tienen que obedecer a sus padres en todo, no obstante, es dentro de la limitación de cosas justas y honestas. Siempre que las órdenes de los padres coincidan con las órdenes de Dios. Si ordenan algo que es contrario a Dios, pierden su derecho a ser obedecidos. Concretamente me estoy refiriendo en hogares donde el muchacho es creyente y los padres son impíos. Pero bueno, aquí no es el caso. En dichos casos, el joven debe desobedecer. ¿Cómo debe ser la obediencia a los padres en el hogar? La obediencia debe ser puntual. Puntual. En cuanto la orden es expresada, debe ser cumplida. El hijo debe ser el eco de los padres. El padre o la madre da la orden y el hijo lo ejecuta al instante. Es una vergüenza para cualquier hijo que un padre o una madre tenga la necesidad de repetir la misma orden varias veces. Es una vergüenza. Una obediencia que se demora pierde toda su gloria. Y cuánta tristeza trae al corazón de los padres, que tengan que repetir la misma cosa una y otra vez y otra vez y otra vez. La obediencia debe ser puntual. Papá y mamá dan la orden, lo hago. La obediencia debe ser alegre. Alegre. Una obediencia practicada a regañadientes no es honrar a los padres. Una obediencia cumplida bajo mala disposición es una rebelión. Dios ama al dador alegre y también el hombre. Un hijo que obedece una orden refunfuñando, malhumorado y enojado por lo que le han mandado sus padres, es uno de los actos más feos de la creación. ¿Qué valor tiene tal obediencia entonces? Veamos ahora en segundo lugar.
el motivo para honrar a los padres. En primer lugar, porque es Dios quien lo manda. Es Dios, nuestro Creador. En Éxodo 20, donde estamos estudiando la ley de Dios, los 10 mandamientos, leemos: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, honra a tu padre y a tu madre. Esto es un mandato serio porque proviene de Dios y es su voluntad que honremos a nuestros padres. Y es un mandamiento para todos los que estamos aquí. Así como la palabra de Dios es la regla, su voluntad debe ser la razón de nuestra obediencia. La palabra de Dios es la regla, su voluntad debe ser la razón de nuestra obediencia, porque es su voluntad. Los hijos tienen un deber hacia los padres que bajo la ley de Dios y la naturaleza deben cumplir a conciencia. Por eso, en Efesios 6, 1, dice: hijos, exhorta el apóstol, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Porque esto es justo. Y también en Colosenses 3:20, que antes hemos leído: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Es justo y agrada al Señor. Es justo porque ¿quién merece más la obediencia y afecto que los que te dieron la vida y te cuidan desde que naciste hasta que salgas del hogar? ¿No es justo obedecerles? ¿No es justo amarles? ¿No es justo respetarles a los que te han dado la vida, los que te han cuidado y te siguen cuidando? Vuestros padres trabajan para satisfacer vuestras necesidades. Niñas, traen el alimento a casa, dormís en cómodas camas, se han quedado largas horas en la noche sin dormir cuando habéis estado enfermas. Pagan vuestros estudios. Mira todo lo que hacen vuestros padres para que en un futuro lleguéis a ser personas preparadas para afrontar la vida cuando ellos no estén. Porque papá y mamá no van a estar siempre. Esa es la realidad. La honra a los padres por medio del respeto y la obediencia agradan al Señor porque es el orden que Dios ha establecido en todas nuestras relaciones y de manera especial en el hogar. Por eso en Efesios 5:21 leemos: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y Pablo desarrolla y aplica este principio de sumisión en la relación entre los esposos, entre los padres y los hijos, entre los siervos y jefes. Y la Escritura remarca: en el Señor, tanto para las esposas, los esposos, los hijos, los siervos, someteos los unos a los otros. La sumisión a la autoridad está motivada por el amor a la majestad de Dios y limitada por la ley de Dios. Otra razón para honrar a los padres es por la promesa que contiene. No solo es justo, no es solo porque agrada al Señor, sino que es también el primer mandamiento con promesa. Este es el único mandamiento con una promesa, de los 10, para que tus días se alarguen en la tierra. En Deuteronomio 5:16 hay una frase añadida, que es para que te vaya bien sobre la tierra. ¿Qué significa esta promesa? Aquí en el quinto mandamiento comenzamos a tener enseñanzas con respecto a nuestras relaciones los unos con los otros. Hasta ese momento ha sido con respecto a nuestra relación con Dios, que hemos visto su nombre, su día santo.
Pero aquí empieza a hablar de nuestras relaciones unos con otros, por lo que puede ser el primero en ese sentido. Pero sobre todo puede significar que el primer mandamiento, no tanto en cuanto al orden, sino al rango, ya que Dios ansiaba grabar esto en la mente de los hijos de Israel, por lo que agregó esta promesa a fin de hacerlo cumplir. Esto no significa que este es el mandamiento más importante. Los 10 mandamientos son importantes, todos ellos. Pero esta es una de las leyes que cuando se descuidan, llevan al colapso de la sociedad. La carencia de sujeción a la autoridad paterna y a la disciplina por parte de los padres, tarde o temprano, lleva al colapso en todas partes. Una vez que se rompe la unidad y la vida familiar, se desprovee de toda otra lealtad. Y es probable que por esa razón Dios agregara esta promesa. Que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando la promesa fue dada originalmente a los hijos de Israel, significaba lo siguiente. Si quieren seguir viviendo en esta tierra de promesa a la cual los estoy conduciendo, cumplan estos mandamientos y este en particular. Si quieren tener bendiciones y felicidad en la tierra prometida, si quieren seguir viviendo bajo mi bendición, cumplan estos mandamientos, especialmente este. No cabe duda de que esta era la promesa original para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero ahora Pablo generaliza esta promesa en Efesios porque está tratando con los gentiles, al igual que con judíos seguidores de Cristo. Y dice en Efesios 6, versículos 2 y 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces dice en efecto, ahora bien, es como si Pablo estuviera diciendo, si quieren que todo ande bien con ustedes y si quieren vivir una vida larga y plena sobre la tierra, honren a su padre y a su madre. Ahora, ¿significa esto que si soy un hijo o una hija obediente que honra a los padres, voy a vivir hasta la vejez? Esta promesa no es una garantía de longevidad para el hijo obediente. Pero la promesa sí puede significar esto. Si quieres vivir una vida bendecida, una vida plena bajo la bendición de Dios, obedece este mandamiento. Él puede elegir mantenerte largo tiempo sobre esta tierra como un ejemplo y una ilustración, pero sea cual fuere la edad que tengas cuando partas de este mundo, sabrás que estás bajo la bendición y la mano buena de Dios. La última razón para obedecer a nuestros padres es por la seriedad de desobedecer a los padres y no honrarlos como se merecen y Dios manda. Al igual que hay una promesa de bendición para el hijo obediente, implícitamente lleva una maldición al desobedecer el mandamiento. Y no solo el desobedecer, sino que no hay respeto y en muchos casos se llega hasta la agresión física. Hoy día la mayoría de las denuncias de los padres y abuelos en las comisarías de Policía Nacional es por las agresiones de parte de los menores, tanto de nietos como hijos. Si quieres ver la realidad de esto, solamente tienes que meterte en Juez Calatayud, es un juez de Granada que lleva como 30 años ejerciendo como juez de menores. Y ahí puedes ponerte a ver que es una realidad. En las instrucciones a Moisés
Dios recalca la relación entre los padres y los hijos. En Éxodo 21:15 dice, el que hiera a su padre o a su madre, morirá. Y alguno puede argumentar, yo nunca he golpeado a mis padres. Pero 2 versículos más adelante, en el 17, Dios no solo se refiere al abuso físico, sino la actitud. El que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Las instrucciones de Agur en Proverbios 30:17 es muy claro hacia los hijos que ridiculizan a sus padres. Porque no es solamente maldecir con la boca, es ridiculizar a los padres. Podemos estar maldiciendo a nuestro padre en nuestro interior o ridiculizándolos. Y allí es muy claro en Proverbios 30:17. Dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. En Deuteronomio 21, 18 al 21 se describe un suceso aparentemente grotesco y antinatural. Y dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, con lo cual nos da a entender que no era un niño pequeño, sino ya un adolescente o ya tendría una edad, glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Y nos puede parecer este horrendo castigo, nos puede parecer antinatural. Pero solo puede ser que Dios considere el pecado cometido contra los padres absolutamente antinatural también. Tan seriamente ve Dios al niño, al joven o al adulto que maldice a sus padres. Y ya no se toman esas medidas, no se la pidan a los adúlteros, ni tampoco a los hijos que deshonran a sus padres, porque Dios en su misericordia ha atemperado su ira con la paciencia, esperando a impartir su castigo, que será aún más severo en el día del juicio, que lapidar al que maldice o agrede a sus padres. Hay muchos pecados que Dios pasa por alto de momento, pero ciertamente los traerá bajo consideración en el día final. Hay hijos de todas las edades en todas partes del mundo que son como el hijo de Deuteronomio 21. Y Dios está esperando. Dios está dando más tiempo. Pero si somos tentados a tomarnos a la ligera el 5.º mandamiento y no reconocemos su importancia en el plan de Dios para este mundo, entonces deberíamos volver al terrible pasaje de Deuteronomio 21. Por último, su alcance. Este mandamiento alcanza a todos nosotros, por cuanto todos somos hijos. Todos los que somos aquí somos hijos de alguien. Podemos estar casados o no. Puedes ser madre soltera, puedes tener familia o no tenerla. Se puede tener un hijo sin un padre. Hoy en día ya no es necesario tener un hombre para plantearse tener un hijo. Una mujer se puede quedar embarazada por medio de la fecundación in vitro. Pero todos hemos nacido de una madre. Todos somos hijos. Cuando somos jóvenes tenemos el deber, mientras vivimos en el hogar, de obedecer a nuestros padres. No solo porque nos proveen de lo necesario y cuidan de nosotros, sino porque son nuestros padres. Pero y una vez que salimos del hogar y formamos una familia, ¿qué pasa con nuestros padres? ¿Qué pasa con nuestra responsabilidad como hijos, nuestro deber?
El mandamiento honra a tu padre y a tu madre también es para nosotros. Honramos a nuestros padres respetándoles, como ya hemos visto, escuchándoles lo que tienen que decirnos con respecto a algún asunto, valorando sus puntos de vista en algunas cuestiones, aunque no sean creyentes. Pero ya por su sabiduría en sí de la vida, de los años que llevan, podemos escucharles. Pero también honrar a los padres es cuidar de ellos. Cuidar de ellos. Hay dos versículos en el Nuevo Testamento que es preciso aclarar. El primero es 2 Corintios, capítulo 12, versículo 14. Allí dice, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Esto es una referencia al cuidado de los hijos mientras son responsabilidad de los padres. Los padres tienen el deber de proveer para ellos, porque están bajo su cuidado. El otro versículo se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 4. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. El patrón de parte de Dios queda claro. Los padres tienen la obligación divina de cuidar de sus hijos, pero cuando los hijos crecen, los papeles empiezan a cambiar paulatinamente. A medida que los padres se hacen mayores y más frágiles, son los hijos los que tienen la responsabilidad de cuidar de sus padres. Estas dos facetas son parte del orden natural y del plan de Dios para la sociedad. Y pasar por alto cualquiera de ellas es igual de pecaminoso. Cuando empiezan las enfermedades, las caídas y las pérdidas de memoria de nuestros mayores, honrarles se hace más importante. No debemos honrar a nuestros padres porque nos hayan tratado bien o hayan trabajado mucho para mantenernos. Honrar al padre y a la madre es un compromiso debido a su valor como personas hechas a imagen de Dios. El cuidado de nuestros padres no es el pago por sus favores pasados, sino la responsabilidad puesta al quinto mandamiento de Dios que nos recuerda el valor de los que creo. En la sociedad en la que vivimos, en un mundo posmoderno, ve a los mayores como una carga y se los quiere quitar porque son un estorbo. Es la ética de los establos de carrera, de las carreras, donde el caballo victorioso se retira al establo con honor y el caballo fracasado va a parar al matadero. Vivimos en esa sociedad. Algunas conclusiones, ya acabo. Dios ha prometido bendecir a los hijos, independientemente de la edad que tengamos, cuando honramos a nuestro padre y a nuestra madre. Niños, ustedes están bajo el cuidado de sus padres. Dios les ha puesto en una familia que es cristiana. Padres que aman al Señor. Ustedes han sido muy bendecidos por Dios al darles tales padres. Ellos se desviven en proveerles de todo lo necesario para que tengan lo suficiente para crecer sanos y tengan seguridad en el hogar. Ellos se esfuerzan en enseñarles, en instruirles, porque aman al Señor y les aman a ustedes. Por eso os enseñan, porque papá y mamá os aman, os quieren y quieren lo mejor para vosotros. Hemos hablado de honrar a los padres. Tu deber es respetarlos.
escucharles, obedecerles y amarles, porque esto es justo y porque esto agrada al Señor. Pero ¿cuántas veces no les has honrado? No les has obedecido, no los has respetado. ¿Cuántas veces papá o mamá te ha tenido que repetir varias veces la misma orden? Y al fin lo has hecho, pero con queja y con enfado. ¿Cuánta tristeza ha traído eso a sus corazones? ¿Cuántas veces has dicho, mamá, no desobedeceré más? Papá, lo siento. Y te has propuesto no volver a fallar. Pero no ha pasado mucho tiempo y has vuelto a desobedecer. Y te puedes proponer esforzarte y decir que a partir de ahora vas a hacer todo lo que te digan. Pero no es solo hacer lo que te mandan. Tienes que tener la motivación correcta. Ahora son niños, pero muy pronto pasan los años. Los años corren como el viento. El deseo de sus padres no es solo que sean buenos chicos, sino que Cristo more en sus corazones. Que Cristo more en vuestros corazones. La razón por la cual debes hacerlo es porque el Señor Jesucristo lo manda. Pero ninguno de nosotros puede obedecer perfectamente la ley de Dios. No puedes obedecer la ley de Dios perfectamente. Por eso Jesús vino a este mundo. Tuvo nuestra naturaleza humana. Fue un niño como tú. Obedeció perfectamente a sus padres y creció hasta hacerse hombre, adulto, y empezar su ministerio en la tierra para redimirnos, para hacernos libres y limpiarnos de nuestros pecados. Darnos una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Y así hacernos hombres y mujeres nuevos. Hay muchos niños y adultos que respetan a sus padres y les ayudan, pero ¿sabes una cosa? No tienen a Cristo. No tienen a Cristo. No seas tú uno de ellos. El mandamiento es: obedece a tu padre y a tu madre en el Señor. En el Señor. Es la única manera que podrás descubrir la alegría y la libertad de obedecer los mandamientos de Dios. En el Señor. Hermanos, cuánto amor de Dios el Padre a nosotros. Cuánta gracia del Señor Jesucristo. Cuánto nos ama y nos anhela el Espíritu Santo. Y nos desea, que nos ha dado su santa ley. Cuanto más entendemos la ley moral y quién está detrás de los mandamientos de la ley moral, más amaremos y serviremos a nuestro Señor. Es por la ley y por mandamientos como este que se nos revela el alcance de la expiación de Cristo por nosotros. Es por las implicaciones que tiene la ley y lo que nos pide la ley que entendemos que la muerte de Cristo fue necesaria, por las implicaciones que tienen estos mandamientos. Y también entendemos más claramente lo que Cristo soportó en la cruz por nosotros. Cristo murió por todos nuestros pecados, sufriendo la pena total de lo que nuestra culpa merecía. Y es a la luz de mandamientos como este, y entendiendo la gracia y la misericordia de Dios en Cristo, que estaremos más agradecidos con Dios de habernos libertado a través de la muerte de Cristo. Expongámonos, hermanos, a los 10 mandamientos y pensemos en el Señor Jesucristo. Pensemos en nuestras transgresiones de la ley de Dios y cómo Cristo hizo expiación por ellas. Cómo vivió Cristo, su bendita perfección de acuerdo a los 10 mandamientos. Por la fe que nos ha sido dada y puesta en Él, en el Señor Jesucristo, nuestras transgresiones de la ley son puestas sobre Él y Él hace expiación por esos pecados por medio de su sufrimiento y su muerte.
cómo vivió en perfecta obediencia a Dios su Padre y nos imputó su justicia por la fe. Es una de las grandes doctrinas, la justificación por la fe. Es tan perfecta la obediencia de Cristo a Dios su Padre y a toda la ley, que Dios nos ve como si estuviéramos vestidos de la perfección de Cristo. Y teniendo tantas bendiciones y privilegios por la gracia de Dios, el mandamiento para nosotros es: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y nos vestimos más y más de Cristo cuando, al contemplarlo por la fe, obedecemos la ley de Dios y somos más como Él. Que el Señor nos ayude a guardar estas palabras.